Ahora sí. Bueno, entonces el impacto en el medio ambiente de la producción agropecuaria tiene tres áreas muy bien definidas y que son las más importantes. La primera corresponde a los procesos de desertificación que han ocurrido producto, ¿no es cierto?, de la cultivación y el manejo del ganado en forma indiscriminada y con sobrepastoreo y sin normas de respeto a los ambientes naturales. Lo segundo es la biodiversidad, que tiene directa relación con la estandarización y la creación de material genético muy homogéneo y que está distribuido en todo el mundo, y eso ha ido en contra de la diversidad y la biodiversidad en todos sus aspectos. Y el tercero es el cambio climático, el cambio global, en definitiva, y que está relacionada con la actividad agrícola y con los gases, efecto invernadero, que genera los procesos agropecuarios. Bien, desde que el hombre, ¿no es cierto?, cultivó la tierra y desarrolló procesos de producción agrícolas y pecuaria, con el objetivo claro, ¿no es cierto?, de cumplir con los requerimientos de alimentos de la población, se generaron cambios en los ecosistemas originales que cubrían nuestro planeta. Y eso es la realidad. Es decir, en el fondo el hombre empezó a modificar todos los ecosistemas y el impacto que tuvo sobre el ambiente ha sido de tal magnitud que el hombre ha tenido que actuar modificando algunas estructuras productivas y llevándolas a un sistema más sostenible que permita asegurar la alimentación actual sin comprometer la seguridad alimentaria de las generaciones futuras. Y eso es una premisa básica, digamos, que nosotros trabajamos, y sobre todo en un curso, en un magíster, en este posgrado que es de innovación y de gestión agroalimentaria, es absolutamente necesario entender de que toda innovación, toda modificación que nosotros queremos hacer o que tengamos en mente desarrollar, tiene que estar basada en un sistema sostenible y donde no se comprometa la seguridad alimentaria y no se comprometa el planeta en las futuras generaciones. Pues bien, los, los sistemas de producción agropecuarios representan la mayor proporción de uso de la tierra por el hombre. Los pastizales y los cultivos ocupan el 35% de la superficie de tierras de labranza del mundo y casi dos terceras partes, por favor, no pueden, eso, gracias. Y casi dos terceras partes del agua utilizada por el hombre se destina a la agricultura. Es decir, la agricultura es un modificador de los ecosistemas y un consumidor extremo del agua. Pues los sistemas de producción han tenido un efecto profundo en el medio ambiente. Primero, son la mayor fuente antropogénica, es decir, la mayor fuente que genera el hombre, de gases responsables del efecto invernadero. ¿Cuáles son ellos? El metano, el óxido nitroso y otros, ¿no es cierto?, que contribuyen en gran parte a otros tipos de contaminación del aire y del agua. Somos, en la agricultura, la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y plaguicidas. Nitratos y fosfatos que han contribuido, ¿no es cierto?, a la eutroficación de lagos, lagunas y ríos, y parte de los ríos. Entonces, lo que uno tiene que considerar en esto es que nosotros, con la modificación de los ecosistemas, hemos generado tal cambio, tan importante, y tal baja en la diversidad que hoy día
es absolutamente necesario pensar, ¿no es cierto?, en la sostenibilidad y en el manejo del ambiente de otra manera. Entonces, los métodos de explotación agropecuarios, forestales y pesqueros son la principal causa de la pérdida de los suelos y de la biodiversidad en el mundo. ¿Qué afectan? Afectan a la base de su propio futuro, ¿no es cierto? Porque si yo afecto la pérdida del suelo, estoy afectando el futuro y la posibilidad de seguir produciendo. Y eso es lo que estoy afectando es a través de la degradación de la tierra, el incremento de la salinización, esto está directamente relacionado con las zonas mediterráneas, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad genética agropecuaria. Eso es lo que a nosotros nos interesa. No, Roberto. Por favor, Roberto, corta el micrófono, por favor, que se cuela muy fácilmente. Bien, las consecuencias que tiene el impacto del hombre en los ecosistemas terrestres y acuáticos son parte hoy día de nuestra vida cotidiana. Ustedes ven, ¿no es cierto? La COP es algo que ya es cotidiano en todo el mundo, en la conversación de la familia, de los grupos de amigos. Esto ya es una conversación cotidiana, no es algo que sea alejado de la población. Ahora, su cuantificación muestra cada día un ambiente más catastrófico, es cosa de ver la televisión, ¿no es cierto? Todos los ambientes catastróficos que nos muestran, y que nosotros debemos enfrentarlo a través de prácticas amigables con el medio ambiente y que involucran, obviamente, el concepto de sostenibilidad, que entiendo ustedes ya lo vieron. Bueno, los procesos de producción a través del uso múltiple y sostenible, que son dos términos distintos, ¿no?, pueden atenuar el efecto que ha generado en el ambiente, desempeñando un papel fundamental en ¿qué cosa? En el almacenamiento de carbono en los suelos, en la filtración del agua y en la conservación del paisaje rural y de la biodiversidad. Recuerden ustedes que el uso múltiple significa usar el suelo en diversas opciones, pero que en realidad en diversas opciones que permiten un manejo sostenible, en definitiva, que permiten la conservación del suelo y de los ambientes. Eso es el uso múltiple. Entonces, ¿por qué es tan importante? Porque eso nos permite a nosotros almacenar carbono en el suelo, nos permite conservar más agua, y nos permite algo que hoy día la población, el ser humano requiere con urgencia, que es la conservación del paisaje. El paisaje ha pasado a ser un elemento prioritario en las necesidades del hombre. El ocio es prioritario. El ocio es prioritario y por lo tanto el paisaje es prioritario. Y por supuesto, la biodiversidad. Pues bien, basado en estos antecedentes, nosotros analicemos el primer concepto importante y sobre el cual estamos trabajando, que es la agricultura, ¿cierto? Y si uno va a una definición de agricultura en el diccionario, dice que la agricultura es un conjunto de actividades económicas y técnicas relacionadas con el tratamiento del suelo y el cultivo de la tierra para la producción de alimentos, y que comprende todo un conjunto de acciones humanas que transforman el ambiente natural. Pues bien, esta definición, que es una definición clásica, ¿no es cierto?, de la agricultura, nosotros la podemos reducir a lo siguiente. La agricultura es la artificialización de los ecosistemas. Entonces, de ahí partimos nosotros con un tema que es relevante y que está reñido, a veces, está reñido con lo que requiere, con lo que quiere cierta parte de la sociedad.
¿En qué sentido? Hay una parte de la sociedad que quiere preservar muchos ambientes, pero hay una parte de la sociedad que requiere alimento, y es la más importante. Y para producir alimentos, nosotros no podemos preservar los ambientes, sino que lo que tenemos que hacer es conservar el ambiente. ¿Por qué? Porque nosotros somos artificializadores de los ecosistemas. Nosotros modificamos los ecosistemas para producir alimentos. Ese es nuestro objetivo. Y en un magíster de innovación y gestión alimentaria se debe comprender y entender claramente que la agricultura nunca va a pretender la preservación. Lo que va a pretender es la conservación, pero produciendo. Entonces, la artificialización de los ecosistemas corresponden al creciente y acelerado proceso de transformación del paisaje prístino, ¿no es cierto?, que por acción del hombre. Este paisaje que estoy mostrando aquí, en la zona de San Fernando, ustedes lo pueden observar, es un paisaje absolutamente modificado, pero que tiene una característica, que es el ordenamiento, la ordenación del territorio. Y esa ordenación del territorio indica, ¿no es cierto?, de que hasta cierto lugar hay un cultivo y en el resto se conserva la vegetación que ya no es original, sino que es una vegetación renoval del bosque original esclerófilo que ahí existía. Eso tiene que estar bien claro. Entonces el proceso de artificialización tiene su máxima expresión aquí, pero también en las ciudades, en lugares completamente artificializados, creados mediante muchas y variadas tecnologías y que tiene el objetivo de satisfacer las necesidades y deseos del hombre. Es decir, eso es lo que nosotros hacemos y en lo cual nosotros nos desenvolvemos y trabajamos. Nosotros nos desenvolvemos en el área de la modificación del paisaje para producir alimentos. Pues bien, pero ¿qué es lo que aporta, además de los alimentos, la agricultura en el mundo? Aporta riqueza, obviamente, aporta mucha cultura, hace un aporte real a la cultura, hace un aporte muy grande hoy día y muy importante al ocio, y aporta, ¿no es cierto?, con el cambio global que significa el incremento en los gases de efecto invernadero, que significa la baja en la biodiversidad, y aporta, y ha aportado por siglos a la desertificación. Si ustedes miran este paisaje, que es un paisaje de la zona templada, de la zona sur de nuestro país, ustedes van a observar tres cosas importantes. En primer lugar, lo que van a observar es que es un predio de producción ganadera y que está constituido por un ecosistema de pastizales donde están las praderas, están los árboles, están los animales, pero que tiene un ordenamiento. Y dentro de ese ordenamiento está el cuidado de la flora nativa, que es esto que está aquí, y está la mantención de los árboles aislados, nativos, ¿no es cierto?, que esos, a través del viento o a través de incluso el consumo de la corteza de los animales, finalmente va a terminar en el suelo, finalmente van a caer, pero que se hace un esfuerzo, ¿no es cierto?, por conservarlo. Entonces, aquí tenemos un ambiente que, si ustedes no son de campo, no son de este ambiente, son de un ambiente árido o semiárido, o son de un ambiente de ciudad, abrumado, ¿no es cierto?, por el estrés,
Este es un paisaje que los lleva al relax y por lo tanto los lleva al ocio. Es un paisaje que uno puede observar. Sin embargo, del punto de vista de la agricultura, es un paisaje que está produciendo alimentos. Pero además de producir los alimentos, este mismo paisaje está secuestrando carbono, no solo por los árboles, sino que también por el pastizal presente, pero también está emitiendo gases de efecto invernadero a través del metano que están produciendo los animales. Entonces, nosotros sobre esto es lo que nosotros tenemos que trabajar. Entonces pasemos al primer tema que vamos a tratar, que son los procesos de desertificación. Hay que hacer una aclaración. Primero, existen dos términos importantes. Uno es la desertificación y otro es la desertización. La desertización corresponde al avance natural de los desiertos, ¿no es cierto?, de las arenas de los desiertos. La desertificación está relacionada con la actividad humana y es provocado por el hombre. Y esta fotografía, tomada en la zona de Santo Domingo, en la región de Valparaíso, muestra un proceso habitual de desertificación, que es la erosión, que forma parte de la desertificación, que es la erosión. La erosión que se genera en un pretil de un camino que va hacia la zona de San Antonio y Santo Domingo, y donde cada día va arrastrando este material para caer sobre el río Maipo y finalmente al mar, y crear lo que vamos a mostrar a continuación. Bueno, la desertificación es más que la erosión, obviamente. Es la disminución o la destrucción del potencial biológico de la Tierra y puede desembocar, en definitiva, en condiciones de tipo desértico, que se denomina, en términos agronómicos, agri-deserti, es decir, desierto agrícola. No es un desierto propiamente tal, sino que es un desierto agrícola. Constituye un aspecto del deterioro generalizado de los ecosistemas y bajo esta condición se reduce o liquida el potencial biológico, es decir, se reduce la producción vegetal y animal con múltiples fines y en un momento en el cual es necesario aumentar la productividad, hoy día, para mantener a este número creciente de personas que aspiran al desarrollo y a vivir en una sociedad armónica, Por lo tanto, los procesos de desertificación que ha generado la agricultura han sido fatales, digamos, para el hombre, porque en realidad no hemos respetado los principios biológicos básicos de la Tierra. Aquí podemos observar cómo la desertificación ha influido sobre el cambio climático. Con el incremento, ¿no es cierto?, de las escorrentivas, con la mayor reflectancia, con la reducción de la evapotranspiración, con el incremento del aumento de la temperatura del suelo, el aumento en los periodos, en los tiempos de sequía, la disminución de la humedad del suelo, la reducción de las precipitaciones. Bueno, todo eso ha generado un descenso en la productividad, ha aumentado la marginalidad social y emigración, ha habido una presión de la población sobre sistemas no sostenibles, ha habido una sobreexplotación, sobrepastoreo, degradación y pérdida del suelo. Bueno, tenemos todo eso
que son factores climáticos y humanos, nos ha llevado a la desertificación del planeta. Ahora bien, no tenemos que ser tan catastróficos. La desertificación es un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso que nosotros ya no podemos revertir en su totalidad, pero sí podemos generar acciones que nos permitan revertir el proceso en parte. Y esto, desertificación, es un fenómeno que, por supuesto, como les dije anteriormente, tiene incorporado en su definición la erosión en un sentido amplio. Más allá, ¿no es cierto?, de la erosión del suelo, es la erosión de la actividad humana y es el resultado de la expansión irracional, porque no se puede decir de otra manera, de la frontera del hombre. En Chile la desertificación ha tenido un efecto negativo en 47,3 millones de hectáreas, que equivale al 62,3% del territorio nacional. Ya vamos a volver a estas cifras más adelante para que ustedes comprendan, porque quiero recalcar esto que es muy importante, sobre todo ustedes que se dedican al ámbito productivo. La desertificación presenta distintos grados de severidad y que están relacionados con la intensidad de la intervención humana y la fragilidad original de los ecosistemas. Ustedes ya están reconociendo esta fotografía, ¿no es cierto? Esta es una fotografía de la región. Es una fotografía de la provincia de Malleco, de una localidad que fue otrora una alta productora de cereales. Recuerden ustedes que la provincia de Malleco fue el granero de Chile. Fue el granero de Chile. Y por lo tanto, aquí, en estos lugares, se produjeron cereales. Pero ¿qué es lo que había antes? Obviamente el bosque de notófagos. Y por lo tanto, ustedes se observan bien la fotografía, se van a dar cuenta los grados, el alto grado de desertificación que tiene ese paisaje. Y ese paisaje es muy diferente este paisaje es muy diferente al que mostré anteriormente de la zona templada. Este es un paisaje de zona de transición entre mediterránea y templada, y por lo tanto es un paisaje mucho más frágil, de mayor fragilidad que el paisaje que puede tener la zona templada, los ecosistemas templados. La historia de la desertificación, ¿no es cierto?, en este país y en el mundo, se remonta al momento en que se inició la expansión homínida, es decir, la expansión del hombre, la expansión con la consecuente caza primero de animales silvestres, posteriormente tala de bosques y generación de agricultura para producir alimentos. Bien, con el paso de los siglos, el hombre empezó a tomar conciencia de los procesos de erosión y desertificación que se estaban generando producto de la explotación irracional de los recursos naturales, donde nuestro país, obviamente, que no estuvo ajeno a este proceso. Este proceso de desertificación se inició con la expansión del hombre en el mundo, en todo el mundo, y tuvo diferentes grados y diferentes impactos. Si uno analiza Europa, y Sudamérica, la diferencia fundamental que existe entre Europa y Sudamérica es que la vegetación original de Europa no existe. Fue tal el grado y fue tal el impacto de la agricultura, de la tala de bosques y del uso del suelo, que la vegetación original ya no se ve. Diferente es el caso
de Sudamérica, y donde nosotros nos tenemos que sentir privilegiados, Chile, que tiene áreas de preservación donde podemos observar la vegetación original y áreas de conservación donde podemos observar nuestra vegetación original. Es decir, nosotros sí podemos hacerlo, sin embargo, en Sudamérica en general, sin embargo, en Europa no es así. Y eso es lo que sucede. Eso es el efecto de la desertificación en un continente completo. Veamos la desertificación en Chile. Veamos la desertificación en Chile desde el punto de diferentes puntos de vista. Por favor, ¿alguien está con el micrófono abierto? Loren Vázquez, estás con el micrófono abierto, por favor, córtalo. Bien, veamos el proceso de desertificación en Chile. Los primeros testimonios históricos de la pérdida de suelo fértil en Chile se encuentran en el año 1833 en el artículo Destrucción y desaparición de los bosques, escrito por Claudio Gay, que todos ustedes lo ubican, digamos, quién es, ¿no es cierto? Este botánico de origen francés fue contratado en 1830 por el ministro del Interior, don Diego Portales, para que comenzara investigaciones científicas diversas sobre Chile, ¿no? Y por estos estudios que hizo en Chile, recibió la Legión de Honor por parte del gobierno francés, donde manifiesta su preocupación por la eliminación de los bosques con objeto de utilizar el suelo para la agricultura y obtención de leña. Es decir, esta situación que nosotros estamos viviendo hoy día no es absolutamente nada nuevo, porque nosotros seguimos diciendo lo mismo, seguimos preocupados. De hecho, el mundo entero hoy día ha hecho un convenio para eliminar la deforestación, ¿no es cierto? Y reducir estos efectos que generan sobre el suelo la tala indiscriminada de bosques. Y fue la agricultura, la obtención de leña, la obtención de madera, la que produjo, ¿no es cierto?, esta destrucción. Bueno, los testimonios del inicio de la época republicana revelan las causas de la desaparición de los bosques, como lo expresó Vicente Pérez Rosales en su libro Recuerdos del Pasado, donde señala: cientos de miles de hectáreas forestales fueron quemados por indios y colonos. Por su parte, el famoso historiador Benjamín Vicuña Maquena, en 1855 escribió un artículo donde sentencia: todos los bosques chilenos son talados a ritmo febril. Es decir, estamos hablando del siglo XIX, donde lo mismo que decían los pensadores de esa época, lo conversamos nosotros. Bueno, estos y otros testimonios históricos dan cuenta de lo avanzado y grave que ya era en este siglo la ocupación antrópica, la intervención antrópica, y que no solamente ocurría en este país, sino que en todo el mundo. En 1889, ya hemos avanzado 50 años, ¿cierto?, Arturo Alessandri Palma, que en ese entonces era diputado solamente por el Partido Liberal y que posteriormente fue 2 veces presidente, encomendó a Federico Albert para estudiar los efectos de la invasión de las arenas del mar que producían en los campos de la ribera y proponer un plan de plantación para contenerlas y que a la vez proporcionara madera, leña y forraje. Estamos hablando de 1889. Bueno, este botánico alemán y doctor en ciencias naturales, Federico Albert Taub, estaba en Chile, contratado por José Manuel Balmaceda como profesor del Instituto Pedagógico y preparador del Museo Nacional. ¿Y qué es lo que hizo en ese momento? Se trasladó a Constitución
con el objetivo de reconocer detenidamente la costa comprendida entre este puerto y Yico. Rápidamente Albert advirtió las cuantiosas pérdidas que tenían los agricultores producto de la invasión de sus campos de las dunas. ¿Por qué es tan importante esta historia y que les estoy contando a ustedes? Porque ya lo van a ver la relevancia que tuvo para nuestro país. Desde fines del siglo XIX se pudo observar el efecto de las dunas o arenas volantes que se llaman, ¿no es cierto?, sobre los terrenos próximos a las costas y cercanos a la desembocadura de los ríos, como es el otrora pujante departamento de Chanco, absolutamente lleno de dunas. El éxito de Albert y los funcionarios de la sección de ensayos zoológicos y botánicos del Ministerio de Industria del Gobierno de Chile fue la forestación de las dunas que hasta el día de hoy se pueden apreciar en la Reserva Nacional Federico Albert en Chanco. ¿Cuál es la relevancia? Que en el 1900, entre fines de 1800 e inicios de 1900, fue el ingreso de lo que se llamaba pino Monterrey, fue el ingreso del pino insigne, Pinus radiata, a nuestro país. Y el objetivo de este pino no era más que controlar la erosión de las dunas. ¿Y por qué se producían las dunas? Obviamente ustedes lo saben perfectamente. Son todos los sedimentos que acarrean los ríos producto de la erosión generada por la agricultura y la deforestación indiscriminada, la cual desembocaba, ¿no es cierto?, desembocaba en el mar y formaba estas dunas. Famosas son las dunas de Reñaca, las dunas de Chanco, las dunas que hay en Concepción, etc. Bueno, en 1947, Víctor Bianchi, en su libro Erosión, Cáncer del Suelo, menciona que en lo que son las dunas de Chanco se producían los famosos quesos de Chanco, ¿no es cierto? Ahí viene el nombre de queso de Chanco, que desaparecieron de su ciudad natal junto a una faja de 6 kilómetros de ancho y 25 de largo que producían pasto de primer orden. Además, este mismo autor reflexiona mencionando: hoy la arena sepulta la fuente de la industria lechera y sigue en su trabajo de sepulturera a razón de unos 3 metros por año. Esa es la realidad, esa es la realidad. Este es el proceso de certificación más cruento que ha tenido nuestro país, junto con la desertificación de la región de Coquimbo. En la década del 50, el historiador Malur, en su clásico La sobrevivencia de Chile, no sé si lo han leído alguna vez, relata que desde 1939 una gran proporción de los suelos de Maule, Concepción y Malleco no pueden ya producir nada porque están muertos debido a la erosión. Y además señala, resulta muy significativo que lo que fueran las regiones más cubiertas por bosques del país es ahora la más erosionada. Entonces, el tema, recuerden que el tema de mi presentación es el efecto de los procesos agropecuarios en el medio ambiente. Estamos hablando de la desertificación y este es un proceso de desertificación muy importante. Bueno, en este relato el autor destaca la cordillera de la costa como una unidad descubierta de vegetación, donde, no obstante que el pino Monterrey, Pinus radiata, de rápido crecimiento en Chile, ha sido plantado principalmente para usos industriales. En los hechos prácticos, este árbol juega un importante rol de conservación, porque ha crecido en cerros, cárcavas, protegiendo al suelo de la erosión. Aquí, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se observa en la fotografía?
es una plantación forestal en la provincia de Malleco, y donde se intenta tapar, ¿no es cierto?, tapar la desertificación y, por supuesto, la erosión que generó la agricultura con pino y eucalipto. En 1966, el Instituto de Recursos Naturales y el Ministerio de Agricultura publicaron el catastro de suelos cubiertos por dunas, estimando que en el país existen, hoy día deben existir mucho más, 130 millones de hectáreas cubiertas por dunas. Y ustedes lo que tienen que observar aquí, que la mayor proporción de dunas está en la provincia de Maule y Biobío. Razón: deforestación, agricultura, erosión, traslado de sedimento, embancamiento de ríos, embancamiento de salidas de los ríos, de desembocadura del río, finalmente producción de dunas. La octava región presenta la mayor concentración de superficie con dunas, alcanzando a 113 millones de hectáreas, lo que representa el 70% del total y un 2,5% de la superficie regional. Bueno, las áreas más afectadas fueron la provincia de Arauco, Concepción y Biobío. Y ustedes pueden observar aquí plantaciones de Pinus radiata en la provincia de Arauco, tratando de contener las dunas. Dunas que, recuerdo a ustedes, son producto del traslado de sedimento a través del río, que desembocan al mar, y posteriormente el mar, a través del viento, transporta la arena hacia la costa y va ingresando hacia el continente. Los efectos de la erosión en el mundo han sido desastrosos, ya que ha tenido consecuencias insospechadas, ¿no es cierto?, para la sociedad. Primero, pérdida de materia orgánica del suelo. Absolutamente. Digamos, el arado es uno de los grandes culpables, ¿no es cierto?, de la pérdida de la materia orgánica del suelo. El arado es un elemento, ¿no es cierto?, que fue fantástico desde el punto de vista de la cultivación de los suelos, pero fue atroz desde el punto de vista de la conservación de la materia orgánica del suelo. Y si ustedes analizan bien y dan un pequeño recorrido por esta región, van a ver que el arado vertedera ha sobrevivido y se sigue utilizando. La pérdida en la capacidad de retención de agua del suelo, producto de la pérdida de la materia orgánica. Por supuesto, la pérdida de la productividad, porque se pierden los nutrientes. La pérdida de la diversidad biológica, porque hay un movimiento y hay un incremento de ciertos elementos biológicos y en detrimento de otros, y que se transforman, ¿no es cierto?, en plagas. El embancamiento de los ríos, producto del traslado de los sedimentos. La eutroficación de los lagos, producto de el escurrimiento de nitratos y fosfatos. La modificación del paisaje rural, que ha sido atroz, ¿no es cierto? El incremento de la pobreza rural, producto de la pérdida de rendimiento de los cultivos, por supuesto. Eso se ve y se palpa fuertemente, ¿cierto?, en ciertas áreas de esta región, pero también se ve en ciertas áreas de la región de Coquimbo, la región de Valparaíso, la región del Maule, la región del Biobío. Hay un incremento en la pobreza rural. Hay un cambio en la tenencia de la tierra porque se pierde productividad y ya en realidad se buscan otras opciones. Y por supuesto, una disminución, que sería lo menos importante, de la rentabilidad, si es que fuera rentable, ¿no es cierto?, de los sistemas. Las plantaciones forestales han disimulado las huellas que dejaron un pasado de cultivos y prosperidad económica en ciertas áreas del mundo. Y han sido las plantaciones forestales
las que han disimulado esto. Al momento de la cosecha, esas grietas aparecen y muestran el efecto de la catástrofe ecológica que dejaron nuestros antepasados, ¿cierto? Todas estas grietas están vigentes, Cárcavas profundas, con pérdida de suelo, afloran y se recrudecen más aún por lo que ustedes están observando aquí, que es una mala práctica de cosecha, es decir, cosecha total, indudablemente el suelo queda expuesto y como es tan frágil el suelo, obviamente aquí se va a generar una gran pérdida de suelo por erosión. Y además, esto se agrava aún más hoy día por los procesos de la extracción de los residuos dejados post-explotación, lo que significa que expone al suelo a un proceso de erosión hídrica, eólica y gravitacional más importante. Antiguamente estos se quemaban u otros se mantenían en línea y no se movían. Hoy día se usan para biomasa y que en realidad finalmente terminan aumentando, ¿no es cierto?, los gases de efecto invernadero que generan las empresas. Bueno, no hay que, ese es el diagnóstico, esto es lo que ha pasado, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? El uso múltiple de la tierra es la base para lograr sistemas sostenibles. Y un ejemplo de ello son, por una parte, los sistemas agroforestales, ¿cierto?, y los silvipastorales, que reducen los efectos de la erosión y aumentan la secuestración efectiva de carbono. Esto lo hace mucho más amigable y nos vamos a tener que acostumbrar a utilizar estos sistemas, aun cuando en nuestra retina siga existiendo, ¿no es cierto?, la facilidad de trabajo, todo lo que corresponde a tener grandes extensiones sin árboles, grandes maquinarias para poder producir alimentos. Nosotros vamos a tener la urgente necesidad en las próximas décadas de desarrollar más este tipo de sistemas. Profesor, Dígame. disculpe, ¿puede colocar la anterior diapositiva? Porque tengo una duda con respecto a qué se refiere con sistema silvipastoriles. Los sistemas silvipastoriles son los que usan animales y silvícolas. No es silvopastoril, ¿eh? Porque silvo es plata. Silvi es silvicultura. Por eso es silvipastoril, para que, si es que esa es su duda, pero la duda es cuando uno trabaja con sistemas de pasturas, praderas y árboles, son silvipastoriles. ¿Ok? Ya, muchas gracias. Muy bien. Bueno, estos sistemas está absolutamente demostrado, y lo veremos más en la siguiente presentación más adelante, que los sistemas agroforestales y silvipastoriles son una realidad y son los que en realidad van a tener que predominar en la agricultura del futuro. No el futuro, sino que el presente. Porque con ellos vamos a lograr una captura mayor de carbono y por lo tanto vamos a poder mitigar la producción de gases de invernadero, que significa, ¿no es cierto?, la producción de alimentos. Analicemos entonces la Convención de las Naciones Unidas de la lucha contra la desertificación. Hagamos un análisis de esto. El mundo adoptó la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación en el año 1994, con el objetivo de luchar contra este flagelo y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequías graves y o desertificación. Bueno, Chile se suscribió a esta convención en 1995 y en el año 97 adoptó su programa de Plan Nacional
contra la desertificación por resolución número 37, el 17 de junio de 1997, del Consejo de Ministros de Medio Ambiente, a la cual designó a CONAF como el órgano coordinador nacional y punto focal nacional de la Convención de las Naciones Unidas contra la lucha de la desertificación. Ahora, hay que destacar que en ese sentido nuestro país va en la avanzada, dado que fue uno de los primeros países de América Latina y el Caribe en cumplir este compromiso. Bien, este programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente ha mencionado que las tierras secas cubren un 41% de la superficie terrestre, donde habitan 2.000 millones de personas, de las cuales el 90% obviamente vive en países en desarrollo. Bueno, las tierras secas se ubican en los ecosistemas más frágiles del mundo y un 70% de ellas sufre desertificación, degradación y sequía. Por lo tanto, esto afecta directamente a 250 millones de personas y al sustento de más de 1.000 millones de habitantes en 100 países. ¿A causa de qué cosa? De lo que produce la desertificación, que es la disminución de la productividad de las tierras agrícolas, ganaderas y forestales. Bueno, la desertificación en Chile ahora afecta al 21% del territorio continental, en cualquiera de sus categorías, ya sea leve, moderado o grave, y esto significa 16,3,4 millones de hectáreas, y con una población bajo riesgo de desertificación de 6,8 millones de habitantes. Es decir, un 37,9% de la población distribuida en 156 de las comunas del país. Bien, en Chile el 79,1% de la superficie presenta riesgo de degradación de la tierra, y eso corresponde a 59 millones, casi 60 millones de hectáreas. Y la población afectada con algún grado de riesgo de degradación asciende aproximadamente a 12 millones de habitantes, lo cual equivale al 61% de los habitantes del país y distribuidos en 292 comunas. Estas mediciones, que hoy día son tan concretas y tan claras, que para cualquier sistema político que existe en el país, para cualquier sistema económico que existe en el país, son decidoras de que tiene que generar un plan de modificación del sistema productivo en nuestro país. Y han sido gracias al Programa de Acción Nacional de la Lucha contra la Desertificación, la degradación y las tierras que nosotros tenemos. Con ellos, ¿no es cierto?, el país ya ha podido tener en la población consenso que la degradación de las tierras, es decir, la desertificación y la sequía, es consecuencia primero de la acción del hombre y segundo de factores climáticos. ¿Cuáles son las principales causas de la desertificación y sequía? Bueno, ya las hemos analizado, ¿no es cierto? Primero, la deforestación. Segundo, los incendios forestales. Tercero, los procesos subsecuentes de cambio de uso de tierra y el uso agropecuario inapropiado de las tierras que fueron forestales, ¿no es cierto? Ahora, ¿a qué se refiere el proceso subsecuente de cambio de uso de suelo? Bueno, se refiere, obviamente, ¿cierto?, a que nosotros hemos usado el suelo indiscriminadamente, ya sea para la agricultura o para la forestación de plantaciones de árboles exóticos. Y eso no es posible. El país tiene que tener una ordenación del territorio. El país ya
Hace más de 50 años que se ha planteado al país, la comunidad científica ha planteado que el país tiene que tener una ordenación territorial. No es posible utilizar las tierras con 60% dependientes para la producción de paltos. No es posible utilizar las tierras con pendientes para la producción frutícola o hortícola. Ya lo vivimos. Vivimos lo que sucedió en la región de Coquimbo. Los más serios problemas de desertificación se produjeron por la gran minería que necesitaba madera, se extrajo la madera de los bosques de la región de Coquimbo, necesitaba alimento, se produjo en esos mismos suelos trigo, y hoy día no hay más que un pastizal degradado, de baja productividad y con el único animal que puede estar presente, que son los caprinos, porque soporta esa condición. Entonces, el país tiene que ir hacia la ordenación territorial. Los humanos tenemos que entender que los sitios son de cultivos, de forestación, de praderas, de fruticultura, de acuicultura, etcétera, etcétera. El sector minero es el que ha tenido mayor impacto en los procesos de desertificación, causando problemas como erosión, pérdida y contaminación de suelo, explotación insostenible, contaminación y agotamiento de los recursos hídricos de aguas superficiales y acuíferos. El país se ha visto afectado por la sequía desde el año 2008, por una fuerte sequía, y requiere enfrentar en forma decisiva y de manera más profunda y estructural, atacando las reales causas de la degradación y erosión de los suelos y la destrucción de los ecosistemas vitales para las fuentes de agua. La minería, que ha sostenido a este país por muchos años, de la cual todos nosotros nos hemos visto beneficiados con el dinero que ha entregado la minería, ha sido la que ha generado los mayores procesos de desertificación y lo sigue generando. Que eso es lo peor. Bueno, a nivel global, las dos causas más importantes por las cuales se han desarrollado los procesos de desertificación en el mundo han sido la presión humana y, por supuesto, el cambio climático. La presión humana ha tenido un efecto directo en los procesos de ¿qué? Primero, en la ganadería, sobrepastoreo. En la madera, deforestación. En el agua, sobreexplotación de acuíferos para producir agricultura. En el suelo, malas prácticas agrícolas. En la industrialización, intervención de la minería. En la gente, aumento de la presión demográfica, sin control. Y eso, ¿no es cierto?, ha llevado a la pobreza y a la inequidad, que tanto nosotros nos quejamos hoy día, que existe pobreza e inequidad, y esto todo es un proceso, si ustedes lo analizan, es un proceso biológico y que tiene que ver con la desertificación. Y por supuesto la indefinición de la tenencia de la tierra. Y ese es un punto clave dentro de la desertificación. Es decir, nosotros no podemos acceder, ¿no es cierto?, indiscriminadamente al uso de la tierra. No podemos, eso no es permitido hoy día. La ordenación del territorio es urgente, pero obviamente que la presión política, social, económica de la población no lo ha permitido, y no lo va a permitir hasta que se produzca el quiebre dentro del sistema. Bien, la intervención del hombre, entonces, y los procesos de desertificación han generado, por historia, un paisaje. Y ese paisaje, generado por el hombre, es el que se denomina paisaje cultural. El término formalmente de paisaje cultural
se le atribuye al geógrafo alemán Otto Schutter, que definió este concepto como el paisaje que resulta de la intervención del hombre, la intervención antrópica, en un ecosistema natural. Por lo tanto, lo que nosotros observamos hoy día no son paisajes naturales, sino que son todos paisajes culturales. La intervención de los ecosistemas generados por el avance homínido o del hombre sobre la naturaleza generó la mayor transformación del paisaje natural, obviamente. Y el inicio del cambio, se produjo transformando el paisaje natural en un paisaje dominado por la extracción de los recursos naturales para hacer agricultura y ganadería. Pues bien, el paisaje entonces fue absolutamente fragmentado con rapidez bajo un manejo extractivo, irracional, y que condujo a los procesos que ya habíamos conversado de desertificación más severos sufridos por la naturaleza. ¿Cómo evolucionó el paisaje natural en Chile? ¿Cuál fue su evolución y cómo llegamos al paisaje cultural actual? Bueno, con la llegada de Pedro de Valdivia, se introduce al país la ganadería doméstica, que no existía, ¿no es cierto? Chile no tenía caballos, Chile no tenía vacas, Chile no tenía burros, Chile no tenía pollos, no tenía cerdos. Eso no existía, no existía. Entonces, en 1541 llega la ganadería doméstica con la conquista, ¿no es cierto?, de Pedro de Valdivia. Y por supuesto que también llegan todas estas prácticas europeas que ya en Europa eran desastrosas desde el punto de vista de la desertificación, llegan a Chile las prácticas del cultivo de la tierra. Entre el siglo XVI y el siglo XVII se va enriqueciendo el virreinato del Perú, del cual dependía Chile, y transforma a Chile en un país exportador. ¿Y qué exportábamos? Exportábamos cuero, exportábamos charqui, vellones, cebo, cordobanes y jarcias, es decir, todo lo que era el cuero labrado, ¿no es cierto? Y todo lo que significaba también el cuero para la navegación. Ya en el siglo XIX se promulga la ley de colonización para incentivar el poblamiento del territorio, que hasta entonces, ustedes lo conocen perfectamente, si viven en esta región, estaba ocupado entre Copiapó y Concepción, por población que no era indígena. Pues bien, llega a Chile un grupo reducido de alemanes y se establece cerca de la Unión en el 1846. Ya en el 50, en Valdivia se establece Vicente Pérez Rosales, que fue el agente colonizador con el objetivo de incentivar la venida de colonos, y entre 1883 y el 87 arriban alrededor de 1.750 familias de origen alemán, suizo, francés, que se establecieron en diferentes lugares de Malleco y Cautín. Pues bien, en el Golfo de Arauco, en 1854, se desarrolla la minería del carbón, en Lote y Coronel, donde se establecieron los famosos empresarios Matías Cauciño y Federico Schwager, entre otros. En el 1880, se inician las explotaciones de las minas, después que Chile gana la Guerra del Pacífico a Perú y Bolivia, e incorpora las provincias de Tarapacá y Antofagasta. ¿Por qué es tan importante lo que estoy hablando de la historia? Porque todos estos procesos llevaron al enriquecimiento de ciertos grupos, y estos colonos y acaudalados empresarios de la minería, del salitre y del carbón son los primeros que intervienen los bosques para hacer agricultura y ganadería.
Ya en el siglo XX, en la región sur se empiezan a desarrollar las industrias, la primera empresas lácteas de importancia, Loncoleche en Loncoche, en el año 42, Colún en La Unión, en el año 49, Copalca en Temuco, en el año 60, y el aporte, ¿no es cierto?, de la región se fue incrementando respecto al total nacional, y entre 1930 y el 60, el país y la región desarrollaron grandes proyectos ganaderos, que a lo mejor ustedes no los recuerdan, no los conocen porque no han leído la historia exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó en esa época? Los ganaderos desarrollaron sistemas pastoriles combinados con conservación de forraje. El Estado elaboró programas de desarrollo ganadero, el Plan Ganadero Sur, el Plan Chillán, el Plan Pasto Leche, es decir, todos proyectos desarrollados por un grupo de políticos que estaban convencidos en la conservación del suelo, estaban convencidos en el manejo ganadero, estaban convencidos en que no había que quemar rastrojos. Imagínense ustedes que en el año hay escritos de la estación experimental, del Ministerio de Agricultura que existía en Victoria y otra que existía en Coyipulli, en el año 1942, donde los agrónomos de esa época le indicaban al gobierno de que no había que quemar los rastrojos, porque eso sería la debacle del suelo y causarían fuertes grados de erosión y pérdida de productividad. Es decir, estamos hablando del año 1942 en el siglo pasado. Por lo tanto, existía en esa época un ambiente que decía, hay desertificación, pero tenemos que parar. Pues, ¿qué sucedió? Se desarrollaron procesos de producción estacional y se mecanizaron con el uso de cercado, se transformó en el pilar de desarrollo ganadero en la zona sur y nuestra región. El país hizo un gran programa, estamos hablando antes del año 60, de ganadería pastoril, y después, entre el 55 y el 65, los técnicos se capacitaron en Nueva Zelanda y desarrollaron un modelo que es adoptado por los ganaderos y financiado por el Estado, que hoy día algunos vestigios de esas lecherías pastoriles en nuestra región todavía existen, no se usan, pero todavía existen. Existe el testimonio de eso. Bien, ¿qué pasó posteriormente al 60? Y todo esto estamos viendo la historia de la desertificación, para que ustedes la entiendan y la comprendan muy bien. La Iglesia Católica, en conjunto con el Programa de Alianza para el Progreso, entrega sus tierras a los campesinos que la trabajan. Tenía mucha tierra la Iglesia. Y en el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez se promulga la primera ley de reforma agraria, que es la 15020, ¿cierto? En el año 1962, además, se creó la CORA e INDAT, instituciones claves en el avance reformista de esa época. Y en 1967, en el gobierno de Frei Montalva, con el lema "La tierra para el que la trabaja", se promulga la ley 16.640, que facilita la expropiación masiva de los predios agrícolas y además crea la ley de sindicalización campesina 16.625. Esto forma parte de la historia y del proceso que nosotros fuimos viviendo a través de estos últimos 500 años. En 1974 se inicia una etapa diferente. Los productores empiezan a desarrollar programas de inversión ganadero mixto pastoriles y estabulados en áreas de producción de leche y carne.
Se inicia en 1982 el programa de Grupo de Transferencia Tecnológica, que tenía por objetivo incorporar conocimientos a los agricultores, generar una vinculación entre ellos y las fuentes creadoras de tecnología, con lo cual el país fue capaz de pasar de 10 quintales de trigo por hectárea a 30 quintales y así sucesivamente. En 1993 se promulga la ley indígena, que ha generado la modificación, ¿no es cierto?, del paisaje, porque ahora cambia la tenencia. Recuerden que dentro de los procesos de desertificación, una de las causas es la indefinición de la tenencia de la tierra, y en menos de 500 años el país ha tenido profundas transformaciones y ha evolucionado siempre, no ahora, sino que siempre, a estados de menor condición debido a una política absolutamente equivocada, que siempre se ha privilegiado en nuestro país el crecimiento por sobre el desarrollo. Y por eso esas inestabilidades que han existido en el país han generado, en la década del 40, en el siglo pasado, y entre el 40 y el 50, se desarrolló todo lo que es la escuela primaria, se desarrollaron los embalses, se desarrollaron los sistemas ganaderos, los sistemas de cultivos. Posteriormente, todo eso pasa a una condición diferente por indefinición de la tenencia de la tierra, cambia la tenencia de la tierra, por lo tanto cambian los actores, posteriormente viene otro proceso y ahora estamos en otro proceso. Entonces, eso es lo que ha ido sucediendo, en que en realidad el país siempre ha estado desarrollando programas de crecimiento por sobre el desarrollo. La cultura del hambre ha conducido a la sociedad a desarrollar un sistema que es fatal, digamos, y que es el que practicamos hoy día, donde socializamos los costos, pero privatizamos los ingresos, sin medir lo que este pensamiento trae como consecuencia final: la desertificación del país. Eso es lo que ustedes tienen que pensar en este programa, que es un programa de innovación. Es decir, cómo cambiamos esto, cómo innovamos dentro de esto, y cómo actuamos sobre la gestión alimentaria. Las modificaciones al paisaje. Aquí tenemos un paisaje: San Andrés de Pica, provincia del Taparugal, región de Tarapacá. Un oasis que hoy día es un paisaje absolutamente artificializado para la producción, ¿no es cierto?, de semillas, principalmente semillas de alto valor genético, de alto valor genético. Aquí tenemos otro paisaje más al sur, en la zona de las serranías, en la región de Coquimbo. Nadie podría pensar hoy día, la gente joven que no lo vivió, que esto era un bosque, o que esto era un bosque, o que aquí se cultivaba trigo. Nadie podría pensar eso, porque la degradación ha continuado y no se ha detenido, no se ha detenido. Y lo único que ha podido soportar este paisaje, que este es un paisaje cultural, es esto: animales consumiendo libremente, pastando libremente, y los que son caprinos los que han podido soportar. Porque también hubo bovinos, también hubo bovinos de alta productividad, también hubo lecherías, también hubo producción de carne, pero también hubo ovinos, todavía hay algo de ovinos, pero lo que hoy día, lo único que sobrevive son las cabras y los burros. Eso es lo que hay. Oeste. ¿Quién podría pensar de que esto era un bosque esclerófilo formado por boldo, peumo, quillay, etc.? Esto en la zona mediterránea, región de Valparaíso. Esto en la zona de Yayay. Esto en la zona de San Antonio. Allá está San Antonio, al final, de San Antonio. Es decir,
¿qué es lo que nos está quedando? Este es el paisaje cultural que tenemos. Este es el paisaje que nosotros hemos generado. Y lo hemos generado a través de la degradación de los recursos naturales. Porque no hemos pensado en el desarrollo, solamente en el crecimiento. ¿Qué es lo que pasó con esto? Esta es la estepa de Acacia caven. Este es el espino, el famoso espino que se usa, ¿no es cierto?, para carbón. El famoso espino que se usa para... Pero este espino no era el que dominaba este sistema, no dominaba, jamás dominó este sistema, sino que lo que aquí había era un bosque cerrado de boldo, peumo, quillay y otras especies de esclerófilos. ¿Y qué es lo que pasó con ellos? Bueno, la presión de la ciudad, la presión del hombre, la presión de la minería lo llevó para leña, madera, hojarasca, etc. Pero, y hoy día, ¿qué es lo que nos quedó? El espino. Y es el que predomina dentro de este sistema mediterráneo. Y nuestra región no está exenta de esto. ¿Quién podría pensar de que todos estos pinos eran un bosque de Nothofagus? Absolutamente. Los relictos existen. Aquí sí que tenemos testimonios, existen los relictos en toda la zona de Malleco, que era un bosque de Nothofagus. Y quien no llora al ver, ¿no es cierto?, la tala indiscriminada que se hizo en el siglo pasado y donde se enriquecieron, incluso personas que ni siquiera eran chilenos, ¿cierto?, extranjeros que se enriquecieron con la tala de la araucaria. Y esto fue lo que nos dejaron. Y esta no es una foto antigua, es una foto de ahora, ¿no es cierto? Esto es lo que nos dejaron. Por lo tanto, este es nuestro paisaje cultural, esta es nuestra degradación. Esta es la degradación de los recursos naturales y por eso, del punto de vista de la investigación, nosotros tenemos que hacer presente que esto realmente no puede seguir avanzando. Y esto es el paisaje, esto eran Nothofagus, hoy día, ¿no es cierto?, son centros de ocio, que es un paisaje más ordenado, indudablemente, pero son centros de ocio, el lago Yanquihue, y esto, Uñadi en la zona de Futrono, absolutamente modificado para producir ganadería. Y aquí, las palizadas, las famosas palizadas de Aysén, donde realmente fue la devastación, ¿no es cierto?, de los ecosistemas, y por supuesto, la modificación del ecosistema en la zona austral, aquí en la región de Magallanes, donde incluso hoy día, y ya desde hace muchos años, pero muchos años, se siembran especies como la alfalfa, que son destinadas a la alimentación de los corderos. Pues bien, en cada uno está implícito el concepto de la desertificación. En cada uno de estos paisajes está implícito eso. Pero ¿es lícito que haya existido desertificación? Sí, porque en realidad siempre cuando uno va a intervenir un ecosistema natural, siempre va a tener un proceso de erosión, un proceso de desertificación. Pero cuando uno interviene en un ecosistema bajo prácticas adecuadas de control de erosión, de mantención de los niveles de materia orgánica en el suelo, la desertificación se va a niveles inferiores. Siempre va a existir, siempre va a existir. Bueno, la desertificación, entonces, es un proceso. Recuerden que estamos en la clase del impacto de la agricultura en el medio ambiente. Por lo tanto, la desertificación es un impacto y es un proceso causado por la actividad humana y en especial por la agricultura. Y en la actualidad afecta a 47 millones de hectáreas del país, que corresponde al 62,3% de la superficie nacional. Observemos esto, que esto está adaptado de la información de CONAF. Y observemos cómo la reducción de los bosques se ha hecho en regiones de la Araucanía, los ríos y los lagos. Y ustedes pueden observar que el porcentaje de reducción de bosque en la Araucanía
es de un 69% y en los lagos un 35%, lo que da un promedio en la zona templada de un 49%. Pero, tenemos que considerar lo siguiente, que no es en esta reducción, ¿no es cierto?, en esta intervención, los bosques, el que se considera bosque nativo, en realidad no es el bosque denso que teníamos originalmente. Por lo tanto, en realidad la reducción es mayor. Bien, históricamente la actuación del hombre en el territorio ha sido siempre muy hostil y de permanente conflicto con la naturaleza, lo que ha conducido, ¿no es cierto?, a un paisaje desordenado, con poca armonía y en muchas ocasiones agonizante. La actuación del hombre en el territorio genera un paisaje cultural con una condición definida por el estado actual en relación al estado ideal, obviamente. Y entonces, nosotros podemos reconocer en este paisaje cultural algunas categorías que están de acuerdo a la condición. El paisaje armónico, el estresado, el agonizante, el cimarrón y el relictual. Este es un paisaje armónico, obviamente. ¿Generado a través de qué? Existe coherencia entre la sociedad, su cultura y las condiciones naturales. Se respeta, ¿no es cierto?, ciertas áreas, las áreas frágiles se respetan, pero también se produce agricultura, se produce ganadería. Por lo tanto, es un paisaje armónico. Este es un paisaje absolutamente estresado, donde la intensidad del uso, miren ustedes los árboles y ya se van a dar cuenta, miren los matorrales y ya se van a dar cuenta, ¿cierto? El uso del territorio es mayor a la capacidad receptiva. Hay una presión constante sobre este territorio que deteriora el paisaje. Bueno, lo que estoy mostrando es un ataque de gusano blanco, en el fondo, un ataque de gusano blanco en un pastizal. Y eso es signo de estrés. Eso es signo de desequilibrio. Eso es un signo de un mal manejo, ¿no es cierto?, de un sistema. Este es un paisaje ya, perdón, este es un paisaje que está histórico. Es un paisaje en el cual la historia ya pasó y los árboles quedaron y la pradera en realidad está ahí mirando a estos árboles que fueron grandes, que fueron alguna vez muy importantes, digamos, en este sistema y que en realidad forman parte de la historia de esta región. El paisaje cimarrón es el que tiende a regresar a su estado original, luego que fue artificializado. Este uno trata de llegar, trata de avanzar este paisaje. Pero, ¿qué es lo que sucede? No sé si ustedes saben, pero miren ustedes esto que está ahí, eso que está ahí. Miren ustedes eso que está ahí, eso que está ahí. Aquí no se ve nada. ¿Qué es? Es el animal habitualmente le gusta comer la corteza y le hace un anillado a los animales. Y finalmente el árbol empieza a secarse lentamente como este que está aquí. Empieza a secar lentamente y finalmente cae. Por lo tanto, trata de volver al estado, pero no va a volver. Y este es el paisaje relictual que conserva parte del ecosistema original y se inserta dentro de un entorno de un paisaje cultural, ganadero, estable, digamos, en un sistema en la zona templada. Bueno, la desertificación es un proceso que ha afectado a todas las zonas del país en diferente grado y que es consecuencia no de nosotros, ¿no es cierto?, ni de ustedes, sino que es de siglos de intervención. La intervención salvaje de los ecosistemas, la disminución de la diversidad y la pérdida de estabilidad y resiliencia hoy es preocupación de todos los actores de la sociedad. Es decir, hoy día se comparte
este concepto, se comparten estos conceptos. Y así, nosotros podemos observar aquí una hipótesis sistemogénica, una hipótesis por la cual nosotros partimos del bosque de notofagos y habilitamos suelo para la agricultura. ¿Para qué? Para cultivar cereales, para sembrar pastizales, para generar pasturas. Desarrollamos el riego, cultivos intensivos en riego y secano, cultivos de alto rendimiento. Y las pasturas de alto rendimiento. Pero ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó que hubo degradación y eso nos llevó al agridesserti. Por otro lado, talamos selectivamente el bosque. La tala rasa generó renoval. Plantaciones exóticas. Tala rasa, plantaciones exóticas, nuevamente. El renoval, tala rasa, nuevamente. Habilitación de suelos para la agricultura. Algunos bosques relictos, finalmente agridesserti. Desertificación. La pérdida de suelo, la erosión y la desertificación van unidas para llegar al desierto agrícola. ¿Cuándo llegamos a un parque natural? Cuando pasamos de aquí, ahí y acá, ¿no es cierto? De tala rasa, o de ahí, aquí, acá, de la tala selectiva, o bien el bosque original. Existe bosque original. Hay una diferencia, ya les mencioné, de Europa con Sudamérica. Nosotros tenemos el origen, nosotros tenemos relictos en nuestro país. Y eso es un lujo que nosotros tenemos. Y que ese lujo no se puede hacer desaparecer. Bueno, la transformación del ecosistema desde el bosque templado para desarrollar agricultura llevó al ecosistema a un desequilibrio que hoy los procesos de cambio son de alto costo social. Porque indudablemente, ¿cómo intervengo yo, una comunidad que está sembrando trigo o generando ganadería? ¿Cómo le intervengo? Tiene un costo social, tiene un costo ecológico, porque sigue existiendo, ¿no es cierto?, degradación y un costo económico que la sociedad en su conjunto nunca va a estar dispuesta a revertir. Yo creo que nunca. En eso soy pesimista. La sociedad no está dispuesta a revertir los sistemas, no está dispuesta a hacer un sacrificio por mejorar los ambientes, porque en realidad nosotros tenemos dentro de nuestro ADN eso de socializar el costo, pero privatizar mi ingreso. Socializo el problema, pero la solución me la privatizo. Eso es una cosa atroz que nosotros tenemos. La carencia de prácticas adecuadas de cultivo, como son, primero, la incorporación de residuos. Es algo que nosotros estamos haciendo. Eso sí, nosotros hoy día cada vez, quizás esta es la región que más se quema, en los rastrojos, pero cada vez hay menos quema de rastrojos. Reducción del laboreo en pendientes. No, eso en realidad tenemos que hacerlo, pero creo que como país estamos muy al debe, porque si uno observa la fruticultura de la zona central, en realidad el laboreo en pendiente es atroz. El uso de fertilizantes orgánicos, por supuesto que sí, estamos usando muchos fertilizantes orgánicos y de hecho productos biológicos ha sido cada vez más importante, y también fertilizantes como nanopartículas, también lo hace ser más eficiente. No son orgánicos, pero son nanopartículas que lo hacen ser más eficiente. Incorporación de abono verde se hace muchos años en muchos cultivos, y una cosa que en realidad estamos muy al debe, que es la ordenación del territorio. Ordenar el territorio. Es el desorden que tenemos en el territorio en cuanto al uso, tiene que existir un orden. Fíjense que en Europa existe ese orden. Existen limitaciones. O sea, usted no puede cultivar esto aquí o allá y acá, sino que tiene que hacer ganadería. Eso existe en ciertas áreas. Todas estas generaron el incremento de la desertificación. La carencia de estas prácticas han generado este incremento. El desarrollo de la agricultura extractiva
ha causado la pérdida del equilibrio, forjando procesos erosivos de alta magnitud, como ya lo hemos visto, produciendo un paisaje bastante monotemático de baja diversidad y estabilidad. Es cosa de venirse de Victoria a Temuco y va a ver usted que el paisaje se transforma en monotemático, gracias a Dios que tenemos los volcanes, para poder ver algo diferente, porque si no, es casi lo mismo. Los desequilibrios en el territorio tienen su origen en el desarrollo de planes económicos que buscan maximizar el beneficio económico como fin primordial, con predominio del interés privado por sobre el interés público. Y eso es lo que nos tiene muy sucumbidos, digamos, en la desertificación. Bueno, la expansión de la agricultura en el ecosistema del bosque generó cambios que los habitantes originales jamás podrían haber imaginado. Transformó los equilibrios en desequilibrios y la estabilidad en fragilidad. El paisaje cambió definitivamente. Lo que nuestros ojos ven, los indígenas pobladores de esta zona jamás lo podrían haber soñado. No se les pasó ni por la mente que esto habría sucedido. La armonía en el paisaje se logra a partir de la coherencia entre la sociedad, su cultura y las condiciones naturales. Y aquí me voy a detener un momento en este tema, mirando esta fotografía. Porque en realidad, esta fotografía es un campo en la zona templada, y es un campo que es coherente en términos de la mantención de los espacios, de la ganadería, de los bosques, de las casas, de los ambientes. Y esto que estamos hablando de la desertificación y de la ordenación territorial es algo que en realidad a nivel de la educación general de la población debería estar absolutamente incorporado. Bien, la belleza y la armonía son parte de la cultura de un pueblo que se relaciona absolutamente en forma amigable con el ambiente. Y eso es así. No hay duda que si nosotros tenemos belleza, somos armónicos, es porque en realidad generamos esta belleza, generamos esta armonía, y es porque en realidad somos un pueblo que estamos trabajando en forma amigable con el ambiente, considerando que todo proceso va a generar desertificación, pero no en los extremos que hemos visto de pérdida de productividad. Los cambios que hace el hombre a la naturaleza siempre deben ser con una mirada de futuro y sin olvidar, ¿no es cierto?, nuestro pasado, sin olvidar esto, sin olvidar. No se debe olvidar que un paisaje estresado es aquel donde la intensidad de uso del territorio es mayor que la capacidad receptiva. La presión constante deteriora el paisaje. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros. No debemos olvidar que el paisaje agonizante, en un estado avanzado de deterioro, con baja capacidad endógena de recuperarse, y donde los responsables han sido las malas prácticas de uso, es algo que nosotros nunca debemos olvidar, y que en realidad no lo olvidamos porque habitualmente en nuestro paisaje lo estamos recordando. El uso de los recursos naturales debe estar en armonía con la naturaleza y la conservación de los recursos naturales. Absolutamente. El impacto negativo que ha tenido la intervención del hombre en los diferentes ecosistemas naturales ha provocado una reducción de los equilibrios y de la producción neta, disminución de la productividad de los suelos, donde se destaca la erosión, la compactación, la pérdida de materia orgánica, reducción de la retención hídrica, baja actividad biológica y salinización son aspectos que la sociedad hoy demanda que se consideren en todos los emprendimientos, en un
en un magíster de innovación y gestión, tiene que estar considerado esto. En los nuevos proyectos, en el ámbito de la producción agropecuaria, en todo tiene que estar considerado estos aspectos. La intensidad de la agricultura está relacionada con aspectos negativos en el ambiente. Acumulación de contaminantes como pesticidas, nutrientes, sedimentos, sobreexplotación del agua, resistencia a plagas y enfermedades, pérdidas de especies polinizadoras. Hemos perdido las especies polinizadoras por falta de diversidad, por uso indiscriminado de pesticidas, reducción de la diversidad biológica, aumento de riesgo de salud en la población, producto de residuos tóxicos en los alimentos, no solo en los alimentos, sino que también en el agua. El mundo, que miraba a los agricultores como un productor de alimentos, hoy lo está observando como un gestor del medio ambiente, donde su responsabilidad va más allá de alcanzar las metas de productividad económica. Hoy los productores agrícolas y el medio agropecuario es un actor relevante en la reducción de la degradación global de los recursos naturales y en la mitigación del efecto de la acción del hombre sobre la generación de gases de efecto invernadero. Hoy día, ser agricultor no es solo producir alimentos, sino que también está involucrado, ¿cierto?, en la gestión de un medio ambiente amigable. Los procesos de producción han destruido los hábitats naturales y la vida silvestre, y ya lo hemos visto. La agricultura, ¿qué es lo que ha causado? La pérdida de humedales, estepas, ecosistemas fluviales, y ha reducido la diversidad biológica presente en los ecosistemas naturales. Bueno, hoy la detención de la forestación promovida por la COP26 es un paso importante para revitalizar nuestro planeta, pero también es importante avanzar en el desarrollo del uso múltiple de la tierra, que permita el desarrollo de una agricultura y ganadería amigable con el ambiente. Y un tema relevante y que se comenta y que se conversa es la producción orgánica, ¿no es cierto? La agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que trata de cambiar algunas de las limitaciones encontradas en la producción convencional. Se habla mucho de la agricultura orgánica, pero se practica poco. Cuando uno asiste a convenciones internacionales, donde en realidad participan sobre todo gestores de agricultura orgánica en Europa, uno se da cuenta de que el porcentaje de agricultura orgánica que existe en el mundo es extremadamente bajo. Porque más que una tecnología de producción, la agricultura orgánica es una estrategia de desarrollo que se fundamenta no solo en un mejor manejo del suelo y un fomento del uso de insumos locales, ¿no es cierto?, sino también en darle un valor agregado y una cadena de comercialización más justa a los productos. Y es justamente lo que no se genera en muchos ambientes. Desde un punto de vista físico, un sistema de producción animal sostenible debería de mejorar, o al menos mantener, los recursos naturales sin devaluación y no generar situaciones que disminuyan la actividad ganadera, como por ejemplo la generación de altos niveles de contaminación. Entonces, en los últimos años se ha acrecentado la tendencia por la preferencia de productos asociados con un estilo de vida especial, ¿no es cierto?, y procesos de calidad que finalmente justifican un valor agregado para la carne, la leche, etcétera, y para todos los productos. Entonces, la ganadería orgánica es un sistema integrado por diversas actividades agrícolas y ganaderos basada en procesos ecológicos. Pero veamos algo. La finalidad, en el caso, voy a hablar de la ganadería, que es lo que más conozco, ¿no es cierto?
La finalidad de la ganadería orgánica es establecer y mantener una interdependencia entre el suelo, la planta, planta-animal, animal-suelo, y crear un sistema agroecológico sostenible, basado en recursos locales, aproximándose de esta forma al concepto de integridad funcional de un sistema. Ahora bien, el acceso de los animales a condiciones que le permitan desarrollar un comportamiento natural ha sido uno de los puntos más importantes en los pioneros y seguidores de la ganadería orgánica. La salud adecuada y el bienestar son componentes elementales de este sistema productivo. La producción orgánica de carne, basada en pastos naturales y otros productos obtenidos bajo los mismos criterios, es decir, alimentos no expuestos a fertilizantes sintéticos, ¿no es cierto?, y pesticidas, debe ser más sostenible que la producción de carne de los sistemas convencionales. Pero los resultados en el comportamiento de los animales manejados de forma orgánica versus el sistema convencional han demostrado una mejor ganancia de peso y menor eficiencia alimenticia en los novillos manejados bajo el sistema de ganadería orgánica. Además, y eso no ha sido compensado desde el punto de vista económico, y por lo tanto se produce una desilusión. Uno se desilusiona de lo que está haciendo. Además, la dieta, al tener bajo nivel de energía y alta proporción de forrajes, tiene un efecto negativo en la calidad de la carne. Por lo tanto, ¿qué pasa? Veamos la producción de leche orgánica, basada en vacas de razas lecheras con alto potencial, fallan en la alimentación, lo que se traduce en un menor nivel de producción de leche por vaca y por lactancia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos aquí atrapados en algo que en realidad la ciencia no ha podido solucionar. Es decir, la agricultura orgánica es una realidad. La ganadería orgánica es una realidad, pero es una realidad que la practica un grupo elite, un grupo pequeño. Porque si la practicase todo el mundo, en todo el mundo, en realidad quedaríamos deficitarios de alimentos al otro día, ¿no es cierto? Y por lo tanto, los cambios que se hagan tienen que ser basados en la mantención o en la superación de los niveles productivos actuales, pero bajo una condición orgánica. En eso trabajan todos los investigadores en el mundo hoy día, en tratar de buscar, ¿no es cierto?, productos que generen, productos orgánicos que generen, y biológicos, perdón, biológicos, que generen el mismo efecto que generan los productos sintéticos. Los cambios en la alimentación y el bajo contenido energético, por ejemplo, de las vacas, se produce un efecto negativo en otros parámetros también, como es la distribución de los partos, la de las vacas y todos los parámetros reproductivos que se traducen en pérdidas de producción. La producción orgánica de rumiantes menores es más fácil, ¿no es cierto? Ovinos y caprinos es una opción que se ha desarrollado en forma natural en la pequeña agricultura, que en general tiene una connotación ecológica y no económica. En otros sistemas, las falencias se encuentran en la sanidad, en especial en lo relacionado con los problemas de parásitos. En la actualidad, diversos campos producen alimentos orgánicos para la ganadería, pero no logran certificar orgánico su producción, producto del manejo de los animales y del proceso de faena. Es decir, no están acreditados los mataderos orgánicos, no están acreditados para orgánicos. Por lo tanto, yo puedo, a lo que más podría llegar es a producir carne o leche en pastizales orgánicos. Producir pradera orgánica hoy día es muy fácil y es muy simple. Pero producir animales orgánicos es más complejo, pero lo peor es el procesamiento. Y por lo tanto, el impacto que ha tenido la producción agropecuaria en el medio ambiente ha sido alto, siempre atribuido a un proceso de desertificación, y eso siempre va a suceder, pero nosotros tenemos que bajar los cánones, bajar los niveles de desertificación que se produzcan para lograr que en realidad las futuras generaciones no se encuentren afectadas
por nuestro trabajo. Bien. Espero sus comentarios, sus preguntas. Esta es la primera presentación. Después de 3/4 de hora haremos la siguiente presentación que tiene relación con los gases de efecto invernadero. Si no tienen dudas o preguntas, paramos aquí. Tenemos que esperar 3/4 de hora porque en realidad es para que se produzca la grabación final. Y continuamos, son las 18:15, a las 19 horas continuamos con la siguiente presentación. ¿Ok? Muy bien. Ok, profesor. Nos vemos. Profesor, yo tengo una pregunta. Ok, profe. Roberto, dígame. Sí, no puedo activar mi cámara, por eso no la activo, pero mi pregunta es, con estos sistemas pastoriles o producción de lechera orgánicas, porque para el desarrollo, es verdad, no sería sustentable para alimentar a la población mundial, pero un productor hoy día, si lo hace orgánico, es porque el litro de leche si vale 1.000 pesos en el supermercado común y corriente, con producción tradicional, producción orgánica costaría, no sé, 4.000 pesos, que es lo que cuesta en Santiago. Entonces, según su visión, su opinión, nunca llegaríamos a tener un sistema masivo de producción orgánica de sistemas pastoriles y de leche o productos lácteos orgánicos. No, nunca no. Nunca no. Espero que no. Espero que no. Digamos, lo que nosotros tenemos que apuntar desde el punto de vista de la investigación y del trabajo es a lograr, ¿no es cierto?, equiparar los niveles productivos de las vacas en un sistema orgánico. Y eso significa, ¿no es cierto?, que, mira, si tú usas maíz en una vaca y ese maíz no es orgánico, entonces no tengo ninguna posibilidad, y no está certificado orgánico, no tengo ninguna posibilidad de que esa producción sea orgánica, ¿te fijas? Y resulta Claro. que las vacas hoy día de alta producción necesitan energía y la pastura no te da la energía. Entonces tendríamos que transformar el sistema, y lo vamos a ver en la segunda parte, tendríamos que transformar el sistema en un sistema absolutamente pastoril con praderas orgánicas, que no es difícil llegar a alto rendimiento en praderas orgánicas, pero con otro tipo de vaca y con más vacas. Entonces, Ok. ¿qué supone eso? Supone eso que vamos a aumentar la producción de metano, y por lo tanto vamos a afectar otro elemento que es los gases de efecto invernadero. Es decir, yo no soy negativo, sino que súper positivo, y creo, y como he trabajado toda mi vida en pradera, sé perfectamente que producir una pradera orgánica no es una limitante. No es una limitante. Y uno puede llegar a niveles de producción igual que si tú estás usando fertilizantes inorgánicos. Por lo tanto, el tema es lograr, desde el punto de vista orgánico, solucionar los problemas sanitarios de los animales y solucionar el problema de la energía y el procesamiento. El procesamiento tiene que ser orgánico. Y ahí es donde está el tope, porque resulta que no hay plantas procesadoras, no en la carne ni en la leche hay plantas procesadoras masivas, digamos, orgánicas. Pero si el mercado, si la sociedad lo desea, va a poder ser posible. ¿No? Ok. Ya. Gracias. Muy bien. Profe, y en el mismo tema, Dígame, Ricardo. los manejos en ganadería, por ejemplo, los manejos de vacunas y tratamientos de enfermedades, ¿cómo conjugan ahí en el tema orgánico? ¿Tienen Claro, que tener ese es el tope, ¿eh? Ese es el tope. Yo en realidad trabajo en un predio que estamos en una acción orgánica en el cual no hemos llegado a ser orgánico con los animales, solamente hemos llegado a ser orgánico con la pradera, hemos llegado a ser orgánico con la pradera, donde utilizamos micorriza, donde utilizamos leguminosas, donde utilizamos plantas
de distinta profundidad de enraizamiento, como es siete venas, achicoria, y etcétera, etcétera. Entonces, eso está bien, pero en la parte sanitaria es la que yo veo difícil, porque hay productos, pero según las personas que están encargadas de la ganadería en ese predio, no son tan efectivos y podríamos tener problemas. ¿Ya? Eso es lo que le puedo responder, no sé más. En Sí. ovinos pasa lo mismo, ¿ah? En ovinos pasa lo mismo. En ovinos, ustedes saben que los ovinos, las ovejas en la pequeña agricultura, no son sometidas a ningún tratamiento antiparasitario y los productos antiparasitarios en el fondo son las plantas, o sea, los productos antihelmínticos como es el 7 vena, por ejemplo, y la chicoria son antihelmínticos, se utilizan en esos sistemas. Y en forma natural, hay muchas ovejas que en forma natural en la pequeña agricultura jamás han sido sometidas a un proceso de vacunación y también nunca han sido sometidas a una pastura que no sea natural. Entonces, eso es una producción orgánica. Lo que pasa es que no se identifica. ¿Mm? Sí, se lo preguntaba porque, bueno, alguna vez estuve en relación con un programa de producción orgánica, pero claro, siempre queda en la pradera y se hablaba finalmente de carnes naturales, más que de carne orgánica, porque el Exactamente. proceso de tratamiento en el animal no eran orgánicos. Claro, exactamente. Se cambia el concepto. Y Exactamente. lo otro que le quería consultar es si vamos a ver algo de manejo holístico o si podemos saber su impresión de ese concepto. Sí, en la próxima sesión vemos eso. Vamos a ver holístico, regenerativo, efecto manada, todo eso. Ya. ¿Ya? Profesor, Ok. yo tengo una consulta. Dígame, Dio. Dígame. Mire, por su experiencia, ¿usted sabe si en Chile se está trabajando con la ganadería orgánica, alguna empresa o en alguna región? Sí, yo mismo, no en términos de investigación, sino que en términos prácticos. Y estamos en la primera fase. Usted sabe que para ser orgánico hay que ser certificado y hay que tener una Exactamente. certificación, ECOSEP, el que certifica, ¿no es cierto? Y estamos trabajando con ellos nos están imponiendo, digamos, todo el reglamento. No quise mostrar todo el reglamento de la ganadería orgánica ahora, pero efectivamente tiene cosas bien especiales. Por ejemplo, yo estaba convencido de que el guano, cualquier tipo de guano, podía ser utilizado en la ganadería orgánica, y efectivamente no es así. No es así. El guano de pollo, por ejemplo, no se puede usar en la ganadería orgánica porque el que lo usamos como fertilizante nosotros en la zona sur, como no es orgánico el guano, como no viene de un proceso orgánico, no se puede usar. Sí puede usar el guano compostado del mismo campo y con eso fertilizar, ¿te fijas? Pero no, estamos en ese proceso y dentro de ese proceso estamos estudiando todo el proceso ahora del animal, de sanidad animal, principalmente sanidad animal, nada más que sanidad, para posteriormente enfrentarnos al tema de la matanza, porque tiene que estar certificado el matadero, orgánico, porque si no pasa a ser carne natural, como dijo Ricardo, digamos. ¿Eh? Profesor, entonces, en sí el concepto de ganadería orgánica básicamente va desde la alimentación, desde la tenencia del animal hasta su posterior sacrificio, involucra todo eso, no es que se vaya, no es que yo certifique ya alimentación, después condición del animal, después, no, es un conjunto, básicamente para poder acreditarse. Claro, tú puedes, o sea, ¿qué es lo que estamos nosotros desarrollando ahora como concepto en este campo específico que yo estoy diciendo? Estamos considerando, mira, este animal fue producido en una pradera orgánica. Ya hasta ahí llegamos, ¿ya?
Hasta ahí llegamos. Porque no podemos llegar más allá. No podemos llegar más allá. Hasta ahí llegamos. Ahora, ¿cómo vamos a llegar más allá? Cuando tengamos totalmente estudiado el concepto mira, Aliro Contreras, que era un profesor de la universidad, Aliro, él decía que tenía era el único certificado orgánico, pero finalmente parece que perdió la certificación orgánica, pero me hablaba de unas hierbas, de unas cosas que le daban a los animales, entonces, pero eso en términos prácticos, cuando tú estás trabajando con 800 animales y quieres hacerlo orgánico, o con 300 animales, esas hierbitas en realidad tienen que ser cosas certificadas, certificadas que te funcionen, ¿te fijas? Que te funcionen. Ahora, puede ser que haya algún experto en eso que sepa, yo no lo sé, yo no lo sé, pero estamos buscando esa área porque realmente es para llegar con el animal orgánico, pero que no va a ser matado orgánicamente. Si el matadero no está registrado orgánico, no lo podemos, termina no siendo orgánico. Entonces el precio que dice Roberto de 4.000 pesos, que es una locura, yo no sé, es una locura ese precio, bueno, en realidad no se puede lograr por eso. Lo mismo pasa en la leche, lo mismo pasa en la leche. Si no está certificado el procesamiento final, el envase, tiene que ser el envase orgánico, todo, no se puede vender como orgánico. ¿Y cómo usted ve a futuro el tema en sí, a lo mejor, de una carne orgánica, considerando esos factores, sobre todo el factor económico? ¿Es viable que efectivamente, bueno, ha cambiado todo el tema de nuestra alimentación, pero también hay que ver el tema económico, ver si efectivamente es viable que la gente pueda pagar un alto precio por un alimento que efectivamente es orgánico? ¿Cómo usted ve eso a futuro? Bueno, hoy día ese mercado es un mercado elite, un mercado elite. Y por mientras sea un diferencial de precio muy alto, va a seguir siendo elite, indudablemente. O sea, y los mercados elite son reducidos. Es decir, han aumentado en nuestro país, pero son reducidos. La cantidad de personas que acceden a eso. Acceden a eso. Entonces, a lo mejor ahí habría que enfocarse en el sentido de que a lo mejor tratar de que no salir de la elite y que a lo mejor más personas puedan tener acceso a esto. Pero claramente, bueno, bajo mi punto de vista, es como difícil porque finalmente el costo de la vida está tan caro que en definitiva siempre a lo mejor va a ser un grupo elite que va a poder acceder a este tipo de alimentos. Ahora, no sé, podría ser un desafío cómo poder maximizar que efectivamente todo el mundo pudiera tener acceso. Ahí puede ser un... Claro, lo que pasa es que mira, lo que pasa es que en este momento, del punto de vista de los costos de producir orgánico, desde los puntos de vista de los costos, significa que a ti no te va a aumentar el costo, ¿no es cierto? No te va a aumentar el costo, pero lo que finalmente te va a hacer aumentar, o sea, en términos globales no te aumenta el costo, pero lo que te hace aumentar el costo es que tú reduces tu producción. Exacto. Porque, claro, entonces tú reduces tu producción y eso te genera un problema de flujo muy grande, es muy complejo. Es decir, para tú desarrollar un emprendimiento de eso es muy complejo, es muy complejo. Claro. Y también hay los costos en sí de las certificaciones no es muy barato y poder llevarlo a cabo tal como usted lo menciona igual. No, el costo de la certificación no es relevante, ¿eh? No es relevante cuando tú eres más o menos grande, digamos. Cuando tú eres pequeñito sí es relevante, pero cuando tú vas a certificar bastante, estamos hablando de un grupo importante de animales, no es relevante, no es relevante. Ese no es el problema. El problema es que tú tienes que reducir las cargas, es que tú tienes que trabajar de otra manera, ¿te fijas? Exacto. Es como los sistemas, ¿no es cierto?, que se proponen hoy día de no fertilización, efecto manada, solamente usar, claro, yo lo puedo hacer, eso no es ningún problema en hacerlo. Y yo voy a tener un buen retorno, porque voy a haber reducido mis costos, pero voy a producir bastante menos. Bueno, claro. Aunque publicitariamente diga que produzco más, digamos, eso es otro cuento. Claro.
Exacto. ¿Ya? Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien. Ya, entonces ahora nos vamos a juntar a las 7:15. ¿Ya? Por favor. Gracias.